entregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hacemos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu bondad tan maravillosa. Gracias por lo bueno que eres, Señor, y sigues haciendo hasta el día de hoy. Te damos el honor, la gloria, la alabanza, la adoración, Señor, porque solo tú eres nuestro Dios. Te exaltamos, te bendecimos y te honramos, Señor, y te pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, sea dirigida por tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, que tu presencia sea la base, Señor, sobre este lugar, Señor. Yo me hago a un lado, Señor, para que sea tu Espíritu Santo el que hable, porque tú lo haces mucho mejor que yo. Tú sabes ministrar, Señor, a mi pueblo. Tú sabes tratar en el corazón. Tú sabes hacer todas las cosas buenas y maravillosas, Señor. Eres tú el que lo hace. En el nombre de Cristo Jesús te honramos y te damos la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra del Señor, hermano, nos habla que se congregaron ahí todo un año, dice la palabra del Señor. En Antioquía se les llama por primera vez cristianos. Sabemos que cuando el Señor, cuando Él les habla a los discípulos, cuando iba a ascender a los cielos después de que había resucitado y estar con ellos 40 días, dice la palabra del Señor, que Él estaba con los discípulos y les dijo: no les toco a ustedes. Ellos preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo? Y el Señor les dice: no les toca a ustedes saber los sazones, pero recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Me serán testigos de poder en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. El Señor les hablaba y les decía eso, pero les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean llenos, hasta que sean investidos del poder de lo alto, hasta que sean llenos de la presencia de Dios. No se muevan, no se vayan, no hagan nada hasta que sean llenos de la presencia del Señor. Cuando ellos son llenos de la presencia de Dios, conocemos la palabra de Dios que dice que estaban en el aposento alto, cuando se escucha un estruendo y viene el Espíritu Santo sobre ellos en otras lenguas, a los cuales toda la gente que estaba en ese tiempo en la ciudad comenzó a escucharlos y decía: esos hombres, ¿cómo es posible que hablen nuestro idioma si son judíos, si son las que solamente han estado aquí? ¿Por qué pueden hablar el idioma que nosotros hablamos? Y entonces Pedro se levanta cuando ellos comenzaron a burlarse: estos hombres están llenos de monstruos, esos hombres están borrachos, esos hombres. Pedro se levanta, comienza a dar una predicación, y cuando Pedro termina su predicación, ellos dicen: ¿qué haremos para ser salvos? Algo importante es que cuando ellos predicaron ahora que ya tenían el Espíritu Santo, algo cambió. Cuando ellos predicaron ahora que ya tenían el poder de Dios en ellos, algo cambió. Jesús les dio a ellos y nos dio a nosotros la gran comisión: ir por todo el mundo y predicar. Amén. Y por todo el mundo prediquen. Así como Él nos dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo, también nos dijo: prediquen. Vayan y prediquen. Y ese tema, hermano, es lo que se aprende mucho en este tiempo. Es lo que ya casi no se hace: predicar, hablar de Cristo, ir por las almas perdidas, buscar lo que se perdió. El Señor Jesús les da a los discípulos: vayan de dos en dos, prediquen, sanen enfermos, los paralíticos, los endemoniados, libérenlos. Y el Señor comenzó a hablarles, pero no solamente les dijo: vayan, sino primero quienes y luego vayan. No se muevan de Jerusalén, no se vayan, no hagan nada hasta que sean llenos del poder de Dios. Entonces vayan, prediquen, entonces vayan y hablen. ¿Saben por qué razón?
El Señor, en su gran amor y su gran misericordia, Él nos ha equipado con el Espíritu Santo de Dios. Él nos ha equipado con el poder de su presencia. Los apóstoles decían: lo que hemos hecho lo hacemos con demostración del poder y del Espíritu, para que la fe no esté fundada en un mandamiento de hombre, en palabras de hombre, sino esté fundada en el poder de Dios, sino esté fundada en lo que Dios va a hacer. Cuando alguien tiene a Dios en el corazón, tiene el Espíritu Santo con él. Porque déjeme decirle, hermano, tener al Espíritu Santo de Dios en usted, en mí, es algo que cuesta. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo le dice santidad, santidad, santidad. Tener al Espíritu Santo es tener santidad, es tener temor, es tener obediencia. Por esa razón es que en este tiempo no todos tienen el Espíritu Santo de Dios. Dice el 24: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Es decir, que cuando esos hombres predicaban, cuando esos hombres comenzaban a predicar la predicación de la palabra del Señor y comenzaban a hacerlo, no solamente era llevar el mensaje con su boca solamente, sino había señales que perseguían a esos hombres de Dios. Había señales que iban con ellos. Habían señales que los perseguían, que toda la gente podía asombrarse y maravillarse y decir: verdaderamente esos son hijos de Dios. Verdaderamente se les llamó en ese lugar cristianos, porque eran seguidores de Cristo. Seguidores de Cristo. El pastor nos decía algo muy claro, y nos decía algo muy serio. Decía: yo veo, decía el pastor Gilberto, yo veo que hay muchos que tienen seguidores y quieren ser seguidores de tal predicador, de tal profeta, de tal evangelista, de tal músico, de tal. Y el pastor decía: pero yo no veo que haya gente que diga: yo soy seguidor de Cristo, yo soy seguidor de Jesús. Y cuando el pastor nos decía eso, nos asombraron, porque decíamos: es cierto, ¿cómo hemos perdido el tiempo de ser seguidor de Jesús, de ser seguidor de Cristo? Esos hombres eran seguidores de Cristo, eran seguidores de Dios. Libro de Hechos, capítulo 1, ¿me acompaña? 1:4. No sé si pueden ver hasta allá. A ver si nos ayudan con los libros. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces se ven reunidos los que estaban diciendo: Señor, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Les dijo: no nos toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Es decir, que necesitamos el Espíritu Santo de Dios para poder tener poder. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios para que las señales de las que Jesús nos habló nos persigan, nos sigan. Si tomaran cosas mortíferas no será daño, habrán nuevas lenguas. Tomar la mano sobre los enfermos y ellos sanarán. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro ser. Lo necesitamos, hermano, en toda nuestra vida. Hechos 2:43. Quiero ser muy breve en lo que voy a hablar. 2:43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas
todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegrías y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. El Dios de la Biblia, nuestro Dios, no ha cambiado. Las generaciones son las que cambiamos, porque Él sigue siendo el mismo, hermano. Él sigue siendo el mismo. Si Él dice, cree en el Señor y serás salvo tú y toda tu casa, es porque así es. Si creemos en Él, serás salvo tú y toda tu casa. Si Él dice que estudiamos la fe como un granito de mostaza, diremos a aquel monte que se moviera, es porque así va a ser. Todo lo que el Señor ha hecho es verdad. Todo lo que Él dijo desde ese tiempo, cuando Él les habló y les predicó y les enseñó por parábolas y todos los milagros, todo lo que Él hizo es verdad. El detalle en este tiempo, el detalle en esta sociedad, en este siglo, en este año, es que se nos ha olvidado dónde está el poder. Se nos ha olvidado de dónde desciende todo, de dónde obtenemos todo. Sobrevino temor a toda persona porque muchas señales y maravillas eran hechas por los apóstoles, por los seguidores de Cristo. Todo lo que pasaba en ese tiempo, todo lo que pasaba en ese lugar, captó la atención de todos. ¿Qué está pasando? Porque lo que estaba sucediendo no lo habían visto. Porque lo que estaba pasando no lo habían visto. Que un cojo de nacimiento caminara y corriera y saltara, no lo habían visto. Que los milagros operaran, no lo habían visto. Entonces que todo el mundo comenzaron a tener temor y alababan a Dios porque decían, ¿qué es lo que está pasando? Nuestra mente no da para ver lo que estamos viendo, nuestros oídos, nuestros ojos no dan para ver. Y estaban conociendo verdaderamente el poder de Dios a través de unos hombres que habían decidido esperar en Dios y decir, Señor, aquí estamos, en el aposento. Ahora, no le digo que el Señor va a hacer mañana, va a hacer lo que sí. El Señor dijo, no se vayan hasta que sean llenos. No se vayan. No salgan, no prediquen, no lo hagan hasta que sean llenos. Y cuando sean llenos, entonces vayan, entonces salgan. ¿Qué fue lo que hizo que un hombre cambiara, un hombre sin letra siendo Pedro? Un hombre que no tenía letra. Un hombre que tenía la ira encima. Que era perdón, que era perdonero, que eran mil cosas. Llega el Espíritu Santo de Dios a su vida y se levanta Pedro y comienza a predicar y comienza a cumplirse la palabra que Jesús dijo: Pedro va a ser predicador de hombres. Y comienza Pedro a predicar. Ahora sus palabras eran diferentes porque ahora estaba el Espíritu Santo de Dios en su vida, porque ahora estaba Cristo totalmente en su vida y sus palabras eran diferentes y él había cambiado y hablaba con una palabras diferentes y con poder y todos comenzaban a ver, tanto que ahora se decía que pasaba Pedro y sacaban a los enfermos en las camillas y los ponían ahí, y Pedro pasaba y solamente su sombra pasaba sobre ellos y eran sanados por el poder del Espíritu Santo de Dios, por el poder de Dios. Solamente porque habían dado el lugar a quien lo merecía. Le habían dado el lugar a quien lo merecía, que era el Espíritu Santo de Dios. Amén. Libro de Hechos, capítulo 17. Terminando. Del 3 al 8. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese, resucitase
resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos son gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celo, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malvados, y juntando una turba, alborotaron a la ciudad, y saltando a la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallando, le trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Que trastornan. Que trastornan el mundo entero han venido acá. Se reunían a orar, y el lugar donde oraban temblaba. Predicaban. En una ocasión Pablo va predicando. Pablo va a la hora de la oración, y una mujer con espíritu de divinación se levanta y comienza a decir: estos hombres son servidores de Dios Altísimo y tienen la verdad. Y dice que eso desagradó a Pablo. Dice que Pablo voltea y dice: en el nombre de Jesucristo, espíritu de divinación, sale el espíritu de divinación de la mujer. Y esa mujer que le daba dinero a sus amos, que le daba tantas cosas, ya no lo pudo hacer, porque el espíritu que había en esa muchacha había salido. Y todos comenzaron a culpar a Pablo: ¿por qué vino Pablo? ¿Por qué este? ¿Por qué el otro? Y hubo un gran alboroto ahí, hermano, a causa de un hombre de Dios. Pero hubo una necesidad de tocar, sino solamente dar la palabra: en el nombre de Jesucristo, sale ella. Y los espíritus salían en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, a través del poder del Espíritu Santo de Dios, a través de que le habían dado el lugar a quien lo merecía, a través de que le habían dado el trono a quien lo merecía, que era el Señor de señores, que era el Rey de reyes, que era Jesús de Nazaret. Entonces, ¿por qué razón en ese tiempo, en este año, en esos años que han pasado, poco a poco la iglesia dejaba trastornar al mundo, y ahora el mundo trastorna a la iglesia? Porque se ha perdido poco a poco el lugar. Se ha perdido el lugar. Dice la Biblia en Isaías que me mandó a sanar a los quebrantados corazón, a los oprimidos del espíritu, a sacar de la cárcel a aquellos que están cautivos. No necesariamente en una cárcel física con barrotes, sino hay mucha gente que está apresada en su corazón, que está apresada en el interior. Hay gente que batalla con depresión, con opresión, con tantas cosas en el corazón, y están encarcelados. Y hace falta alguien que vaya y los saque de la cárcel. Y hace falta alguien que se pare en la brecha y que diga: Señor, aquí estoy. Señor, no sé nada, no soy nada, tal vez no tengo estudio, no tengo tantas cosas, pero estoy aquí. Y cuando uno lo haga, hermano, Él va a comenzar a orar. Amén. Mire, ¿sabe por qué en ese tiempo se han perdido los cultos de barrio? Las campañas que vimos hace tiempo, cuando yo crecí en el evangelio de niño, las veladas. Usted vino, gloria a Dios, porque usted está aquí. Gloria a Dios porque estamos aquí. Pero ¿cuántos faltan aquí?
iglesia donde estaba en ese tiempo, los 24 de diciembre nos pintamos de mimos, íbamos al centro, a la plaza, con todo el grupo de chavos, a repartir abrazos, a dar folletos, a hablar de la palabra del Señor. Hoy vamos entre las calles con comida para darles en el centro a las personas indigentes que no tienen que comer esos días. Entonces, en esta ocasión, cuando vamos a comer, ya era noche, ya era como esas horas oscuras, ya era lo último, ya para irnos ya para la casa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué razón íbamos más o menos como esto? Porque a esas horas cuando ya el centro estaba solo y es cuando ya la gente buscaba, la gente ya tenía algo donde dormir, nosotros íbamos a llevarles café y burritos. Entonces, vamos a la casa y nos tomamos a un señor que estaba sentado en una jardinera y estaba el señor sentado ahí y estábamos, las hermanas que nosotros estaban predicando al Señor, nosotros apoyando. Y cuando dijo la hermana, vamos a orar por este señor, que nos está pidiendo que oremos por él. Está bien, entonces estábamos todos ahí orando por él. Y cuando estamos orando por él, el rechado de Dios que se me dijo, ve a orar por él. Y era un chavito de 15 años. Y yo decía, pero pues ahí están las hermanas, ¿verdad? Las hermanas oran, no sé, porque tengo que ir yo precisamente, ¿verdad? Y yo estaba negando, y yo estaba como que no, es que no quiero ir, es que no, yo no lo voy a hacer, yo qué voy a hacer, yo cómo voy a orar, y yo no estaba así, terqueando cuando dije que no lo quiero hacer. Y las hermanas seguían orando, y hasta que Dios nos jala las orejas de manera y vamos. Y yo vengo y yo me acuerdo que comencé a orar por el Señor y oro por él. Y cuando lo toqué, cuando comencé a orar por él, Dios comenzó a revelarme y yo comencé a ver y comencé a ver como si fuera toda su vida en una película. Y cuando eso comenzó a suceder, el Señor comenzó a llorar y comenzó a llorar y comenzó a llorar y comenzó a llorar. Y estaba llorando y yo estaba viendo todo lo que él había pasado, lo que le había sufrido, lo que le había sucedido. Y cuando pasa todo eso, acabamos de orar, lo llevamos a Cristo a recibir a Jesús en su corazón, terminamos la oración. Y cuando terminamos la oración, el Señor nos dijo, nunca se me va a olvidar este día. Y él dijo, porque este día yo pude experimentar a Dios en mi vida. Y cuando vimos eso, nos pudimos entender realmente que a veces lo que tenemos está guardado. Que a veces lo que el Señor le dio, o le puso en sus manos, está guardado. Y hay mucha gente afuera que necesita, pero está guardado. Por temor, por inseguridad, por miedo, por falta de pagar el precio, por ocupaciones, por afanes. Mientras el mundo afuera se pierde. Y no hay alguien que trastorne al mundo, y no hay alguien que se levante, y no hay alguien que diga, en mi colonia se va a servir a Cristo. En mi colonia se va a servir a Dios. ¿Por qué? Porque es algo ya como que en este tiempo, hermanos, se nos ha hecho como que cansado. Se nos ha hecho como que, la gente no cambia, pero el que debe de clamar por su colonia no está clamando, pero el que debe de orar por su colonia no está orando, pero el que debe buscar hacer una pérdida no les está buscando. A veces lo que tenemos está guardado mientras las almas allá afuera lo están necesitando. Yo me acuerdo mucho cuando yo le decía al Señor, yo le decía, Señor, no, cuando el patrón me llamaba, cuando me decía esto, yo le decía, no, Señor, es que no. Y yo recuerdo mucho sus palabras cuando él me decía, y sus palabras eran, hay mucha gente que te está esperando. Hay mucha gente que te está esperando. Hay mucha gente que te está esperando. Y hay mucha gente, hermano, que usted lo está esperando. Amén. Hay mucha gente que está esperando una palabra de aliento. Hay mucha gente que está esperando una oración. Hay mucha gente que está esperando que le invite a la iglesia. Hace unos días atrás, una persona me habla por teléfono y dice una serie de cosas
te hablo para que me invites a la iglesia. Así. Y sinceramente cuando me dio vergüenza, porque se supone que de nosotros debe de nacer la invitación. Y él me dijo, te hablo para que me invites a la iglesia. Te hablo para que me invites a la iglesia donde tú vas. Te hablo para que me invites al lugar donde estás. Y cuando yo vi eso, entendí que realmente a veces perdemos el tiempo en tantas cosas y no trastornamos. Y ellos dicen, esos hombres son trastornadores, esos hombres son esto. Va a haber persecución, sí lo va a haber. Va a haber problemas, sí lo va a haber. Va a haber diversión, sí lo va a haber. Pero lo que el Padre nos dio, lo que Él puso en nuestras manos, lo que nos ha dado, lo que Él ha puesto por misericordia en sus manos y en las mías, es para la gloria de Él, es para la honra de Él. Entonces lo que Él nos ha dado se tiene que avivar. Lo que Él nos ha dado se tiene que avivar. Yo no sé cómo llegó aquí usted, no sé cómo llegó esta noche aquí, no sé con los problemas, las situaciones, pero si hoy está aquí es porque Dios tiene algo para usted. Aquí. ¿Por qué aquí? Porque muchas veces tristemente sacarnos de toda la manera en que estamos, porque a veces en casa no podemos orar, porque a veces en el trabajo hay que sacar metas, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, porque a veces allá y esto, la familia y esto y absorbente y tal. ¿Y por qué el Señor nos ha traído aquí? Porque necesita que escuchemos, porque necesita que entendamos. Dice la palabra que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero si el Señor añadía a la iglesia cada día, es porque había alguien que estaba trabajando, es porque había alguien que estaba predicando, es porque había alguien que estaba caminando por las calles orando, liberando a los endemoniados, sanando a los enfermos. Es porque había alguien que sabía parar la brecha y estaban predicando que a pesar de que los encarcelaran, que a pesar de que los golpeaban, que a pesar de que esto, de que el otro, ellos serían parados firmes en lo que Dios les había dicho, en lo que Dios les había hablado. El Señor añadía sí, pero porque había alguien que estaba trabajando, porque había alguien que no se quedaba de brazos cruzados diciendo, sí Señor, mándanos todo del cielo. No, se levanta y decía, en el nombre de Jesús vamos a conquistar, en el nombre de Jesús vamos a ir, en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo los iba guiando. Entonces, ¿por qué razón es que en este tiempo la iglesia está estancada? ¿Por qué razón en este tiempo la iglesia se ha detenido? Porque no hay movimiento, no está trabajando. Si usted tiene un motor de un carro y lo deja mucho tiempo sin funcionar, ¿qué va a pasar? El motor se va a pegar, le va a pasar, no va a encender. La iglesia tiene que estar en movimiento. La iglesia tenemos que estar moviéndonos, tenemos que estar moviéndonos, porque si nos quedamos así nos vamos a quedar pasmados, secos, sin nada. La iglesia tiene que trabajar, tiene que trabajar, tiene que trabajar, tiene que trabajar. Aunque haya problemas, la iglesia sigue caminando. Un corito muy bonito decía, en las luchas y las pruebas, la iglesia sigue caminando. En las luchas solo se detiene para predicar. Este tiempo, hermano, que hemos estado aquí, entendamos que todo lo bueno que el Señor quiere hacer, no es que a Él le falte el poder para hacerlo, es que faltan manos, faltan pies, faltan voces. El Señor quiere hacer su obra y quiere hacer tantas maravillas y milagros extraordinarios y grandes cosas, pero falta alguien que diga, Señor, yo estoy aquí. Aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí está todo. Movimiento. Si los demás no quieren, usted hazlo. Yo lo voy a hacer. Si los demás no quieren hacer, vamos a hacerlo los que el Señor nos ha llamado, los que el Señor está trayendo, los que el Señor está inquietando, hay que hacerlo.
Y cuando entendamos eso, vamos a ver la respuesta de Dios. Y cuando hagamos eso, vamos a ver cómo Él se va a mover, cómo Él se va a manifestar, cómo Él va a hacer tantas señales y maravillas. Él le decía a Timoteo, Pablo le decía a Timoteo, yo el fuego